Buenas tardes. Quiero, en primer lugar, agradecer a los organizadores de este evento, al profesor Gregorio Varela, Elena Alonso Aperte, Teresa Aparte Arroyo, el invitarme a participar en este curso, que realmente para mí es una satisfacción estar entre colegas del área de la nutrición y la bromatología, incluso algunos que no conocía, de sitios tan cercanos para mí como es la Comunidad Valenciana, y hablando de un tema que a mí me apasiona, que son las frutas y hortalizas. Y menciono así frutas y hortalizas porque hoy tenía comiendo una pregunta de una estudiante americana que me decía cuál es la diferencia entre verduras y hortalizas. Y es que en España nos hemos acostumbrado a utilizar verduras para hablar realmente de hortalizas, pero verduras técnicamente solamente corresponderían a las hortalizas de hoja. Entonces es por ello que yo he modificado el título incluyendo también a lo que serían pues, los tallos, las raíces, los tubérculos, etcétera. A ver si me he enterado bien de cómo va esto. Bueno, pues además de agradecer el estar participando de este curso, felicitar por la oportunidad. Creo que no ha podido ser más oportuno que justo una semana después de que se ha declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad la dieta mediterránea, pues seamos casi de los primeros cursos en celebrarse después de esta realidad, ¿no? Un sueño de muchos y una realidad en la que ahora estamos participando. Y hacer referencias exclusivamente a algo que ya se ha dicho esta mañana, que, bueno, estamos hablando no de unos alimentos en concreto, ni solo de unos alimentos, sino de un conjunto de competencias, conocimientos, prácticas y tradiciones, es decir, una manera de tratar los alimentos muy relacionados con la gastronomía, que ya se ha mencionado, que abarca cultivos, cosechas, la pesca, conservación, transformación, la preparación, que son siempre técnicas culinarias sencillas, y lo importante es que es un modelo alimentario de calidad saludable y sostenible. Estamos refiriéndonos a que es un modelo de alimentación y que vamos a basar este éxito en la variedad. Por eso voy a intentar reflejar pues, muchas frutas y hortalizas para que veamos que realmente teniendo esa variedad es como vamos a poder conseguir esos efectos beneficiosos. Estaríamos situados en este segundo escalón en importancia de la dieta mediterránea, en el que, como hemos visto esta mañana, parece que no andamos muy mal, aunque siempre aquellos que están directamente involucrados con el sector hortofrutícola siempre dicen que vamos fatal y que hay otros productos que están comiendo terreno. Parece que en España seguimos manteniendo unos buenos hábitos, pero bueno, yo me he enterado esta mañana y estoy muy contenta de que me puedo presentar como un producto típico de la dieta mediterránea. Yo soy de mediados de los 60, no digo más, pero es decir, que yo siempre pensaba, pero ahora ya tengo conocimiento de causa y datos para avalar, que en mi casa se comía muy bien, pero que en mi casa se comía bien en sentido razonado, no bien de lujos, de excesos ni de cantidades, sino que se comía de todo un poco. Había cosas de las que, aunque se pudiera, no se abusaba, porque en relación con esta mañana de la accesibilidad, que luego lo comentaremos más tarde, nosotros somos 6 hermanos y el pediatra puso como condición a mi madre que estaba totalmente prohibida la bollería industrial si quería que fuera nuestro pediatra. Horror por nuestra parte. Pero eso no quiere decir que fuera totalmente prohibido, pero que sí que en ocasiones especiales, o sea, que es decir, con moderación se podía incluir. Pero si era un elemento básico, pues ahí no. Entonces, bueno, pues un producto mediterráneo. Eso ya me gusta más. Bueno, pues vamos a centrarnos en qué aportan las frutas y hortalizas, que aunque no vamos mal, yo creo que todavía podemos ir mucho mejor, y qué parte pueden aportar para mantenernos esa actividad saludable y ese estar bien y vivir bien. Todavía no me he cogido yo el eslogan, pero me parece muy acertado, ¿no? Estar lo mejor posible, porque no se trata, que es lo que nos está pasando ahora muchas veces, que evidentemente la expectativa de vida ha aumentado mucho, pero la calidad de esos años de vida realmente es muy mala. Entonces, no se trata de que vivamos más, sino que el tiempo que vivamos lo vivamos mejor. Entonces, bueno, pues ¿qué nos pueden aportar las frutas? Pues tienen mucho que aportarnos. Y podríamos pensar, y ahí he puesto, y además lo voy a decir la primera vez, la diabetes. No, imposible. Las frutas son conocidas por ser muy ricos en azúcares, están totalmente contraindicados. Pues como en todo, hemos hablado de la variedad. Evidentemente hay frutas que son muy ricas en con los ácidos grasos. Yo me
hecho partícipe ya en azúcares sencillos, en concreto la glucosa, que se van a metabolizar muy rápidamente y van a producir un pico de subida de la glucemia. Evidentemente, esas frutas no van a ser recomendables, pero existen otras muchas frutas, pues manzanas, peras y otros productos que esa asimilación que van a tener es mucho más lenta y entonces ese pico de glucosa no se va a ver tan afectado y sí que se pueden consumir. Incluso los cítricos, que nosotros tenemos tantos en nuestra cuenca mediterránea. Yo estuve trabajando un año con un ayuntamiento en la Comunidad Valenciana que tuvo la idea de promover para como es la costumbre en España, de las 12 uvas para fin de año, pues los 12 gajos de la suerte en términos de mandarinas, porque eso sí que era una fruta que podían consumir los diabéticos. Entonces, bueno, pues es cuestión de variedad, de escoger aquello que más nos puede servir. En ese mismo sentido, pues podemos trabajar con la obesidad, es decir, tenemos productos vegetales que son muy ricos en fibra y que van a hacer metabolizar esos ácidos grasos, van a tener un papel muy importante en un adecuado metabolismo de las grasas. Bueno, hablar del cáncer realmente así es un atrevimiento, pero me estoy refiriendo a que todos los procesos cancerosos, sea cual sea la etiología, empiezan con un proceso de oxidación. La proliferación de células malignas supone un proceso de oxidación. En tanto y cuanto podamos intervenir en esas primeras fases de reducir el proceso de oxidación, estamos previniendo o intentando que una vez que se ha producido, la fase de terminación llegue antes. Entonces, aquí estaríamos hablando siempre de prevenir, que es lo que estamos intentando hacer con una dieta adecuada. El problema tremendo que tenemos en España con las enfermedades cardiovasculares nos lo acaban de poner encima de la mesa, es impresionante. Yo sabía que las cifras eran altas, pero más de un 30% es realmente impresionante. Y claro, la balanza de lo que ya nos viene dado es muy alta. Y lo que nosotros podemos hacer, pues a veces no sabemos qué. Bueno, pues ahí sí que podemos jugar en el sentido de que las frutas y hortalizas van a tener un papel muy importante en la asimilación y en la adecuada eliminación y el facilitar el tránsito de los ácidos grasos. Por ejemplo, las pectinas, fundamentalmente, van a ser aquellos componentes de las frutas que más directamente van a tener un efecto positivo en la prevención de las enfermedades cardiovasculares. Y también con el sistema inmune. Antes se ha hablado de que algunas enfermedades eran un proceso de inflamación. Ese proceso de inflamación muchas veces es cuando el organismo está intentando defenderse de un agente extraño y se concentran todos esos esfuerzos. Cuando intentamos tener más defensas frente a ataques de antígenos, pues en este sistema inmune las frutas y hortalizas van a tener también mucho que ver. Pues tenemos todos los cítricos como una buenísima fuente de vitamina C y aprovechémonos de ella, igual que nos podemos aprovechar del aceite de oliva, de esos lujos que tenemos en nuestra cuenca mediterránea y realmente en España y que muchas veces no apreciamos. El aceite de oliva fuera de nuestras fronteras además es muy caro. Todavía no se ha puesto por costumbre incluso el regalarlo o el encargarlo, pero hay dos, o por lo menos yo no lo he visto, pero sí que respecto al vino, que se hablará posteriormente, y las frutas, muchas empresas extranjeras, no españolas, a sus clientes o a la gente que quiera agasajar, en Navidades les regalan como presentes vino español y cítricos españoles. Entonces, bueno, pues todo sea que también llegue el aceite de oliva, pero nosotros lo tenemos y es mucho más barato. Si nos vamos en cuanto a composición, pues podemos pensar que realmente tienen poco interés. Las frutas y hortalizas son fundamentalmente agua. Por supuesto hay excepciones, estamos hablando, el aguacate sería una de las frutas grasas, tenemos los plátanos que tendrían un poquitín más de hidratos de carbono, es decir, tenemos algunas excepciones. En el caso de los guisantes, que sería una legumbre, pero que podemos consumir fresca, es decir, la semilla como tal, pues tenía muchos hidratos de carbono. Pero por el resto es fundamentalmente agua. Y una de las recomendaciones que siempre tenemos, y especialmente en todos los suplementos de belleza, es que debemos consumir mucha agua, debemos beber mucha agua. Y nunca tenemos en consideración el agua que consumimos a través de los alimentos.
pues podemos utilizar estas frutas y hortalizas como vehículo de ese agua. Yo creo que todos hemos podido notar la sensación de hidratación que tenemos después de consumir uvas. Las uvas son muy hidratantes, las mandarinas, después de un esfuerzo físico, de un esfuerzo deportivo, tal, es una manera de vehiculizar el agua cuando no nos entra lo que es realmente el beber. Entonces, pues nos aportan agua, que es muy importante, pero agua con cosas. ¿Qué cosas son importantes? Son muy importantes los minerales. Esta fracción mineral va a ser aquella que va a ayudar a aquellos componentes que van a estimular el sistema inmune y van a ser cofactores, es decir, elementos de apoyo para esta mejora del sistema inmune. Los hidratos de carbono, esta mañana nos han dicho que nuestra dieta cada vez ingerimos menos hidratos de carbono. También es cierto que no estaríamos hablando en este caso de frutas y hortalizas, deberíamos consumir más esos hidratos de carbono en forma de cereales y derivados, entiendo, porque son hidratos de carbono complejo. Pero bueno, esta es la razón por la que consumimos muchas frutas, parte por su agradable sabor, su dulzor, parte por la parte de hidratos de carbono complejos, que estaríamos hablando de fibra tanto soluble como insoluble. En el caso de las hortalizas, especialmente las de tallo y las de hoja, pues tendríamos mucha fibra insoluble, que va a tener un efecto beneficioso sobre el tracto intestinal. Y en el caso de las frutas, de la pulpa de las frutas, pues la fibra soluble. Y esa fibra soluble es la que va a tener efectos beneficiosos en la prevención de enfermedades cardiovasculares, especialmente pectinas y, bueno, betaglucanos, que tendrían más en los cereales, pero que esas pectinas son muy ricas en las frutas. Los lípidos va a ser una fracción muy baja, excepto en algunas frutas en concreto. Lo bueno es que tenemos ácidos grasos que son insaturados y además, en este caso, esa fracción de insaponificable que se nos mencionaba anteriormente, en esa pequeñísima fracción grasa de las frutas es donde se van a vehiculizar los carotenoides. Los carotenoides van a ser los compuestos responsables de esos colores atractivos de las frutas que tornan de amarillo, anaranjado a rojizo, y entre ellos el betacaroteno, que es la provitamina A. Entonces va a ser una fuente muy importante de vitaminas liposolubles sin ser un alimento graso, con lo cual pues tenemos esa ventaja. Y por último, la fracción nitrogenada. Las frutas nunca las vamos a considerar como una fuente de proteínas. La importancia que tiene la fracción nitrogenada en las frutas y hortalizas es derivada de la riqueza en enzimas, especialmente en enzimas. Las enzimas van a ser esos compuestos que van a facilitar el que ocurran distintas reacciones que van a ser beneficiosas en nuestro organismo. Por ejemplo, yo empecé trabajando con frutas tropicales. El primer producto sobre el que trabajé era la papaya, y de la papaya se extrae la papaína. La papaína tiene muchísimos usos en medicina y en muchísimas recomendaciones dietéticas para bajar de peso, para facilitar la digestión, etcétera, se recomienda el consumo de papaya. Esto es debido a la presencia de la papaína, que es un enzima proteolítico. El siguiente producto sobre el que trabajé dentro de las frutas tropicales era la piña. La piña vuelve a tener otro enzima en una cantidad pequeñísima, que es la bromelina. La bromelina es otro enzima que también actúa sobre las proteínas y además lo que hace es facilitar la digestión de la fracción de colágeno de la carne. Entonces, pues también es un producto muy dietético. Aquí en este caso estaríamos hablando de la piña fresca, porque la piña transformada por el calor perdería este enzima, con lo cual perdería estas propiedades. Entonces, desde el punto de vista gastronómico, cuando se habla de macerar una carne con piña para que se ablande, pues hay que hacerlo con piña fresca, porque si no con piña transformada por el calor, pues no sería útil. Pero es para decir que son fracciones muy, muy, muy pequeñas, componentes muy pequeños, pero realmente muy importantes. ¿En qué compuestos, frente a qué patologías o qué prevenciones de riesgos podemos tener? Bueno, pues frente a la prevención de la alteración cardiovascular, que es la que más nos importa en España, pues ya he comentado el tema de la fibra, las pectinas, compuestos antioxidantes en el sentido de que, como se ha mencionado anteriormente, no es solamente la fracción de colesterol, sino que ese colesterol, cuando se une a las proteínas de transporte y se une a las proteínas, a las LDL, las proteínas de baja densidad, el problema es que ese complejo
colesterol LDL se oxide. Y en el momento que se oxide, empiezan a formarse las placas de ateroma. Entonces, esos antioxidantes a ese nivel, si previenen la oxidación de estos complejos, pues tiene un efecto beneficioso. Los compuestos que tienen azufre y minerales. En los distintos procesos de cáncer, que como he dicho es muy general, luego veremos algunos compuestos en concreto, antioxidantes, algunos compuestos fenólicos, estos, aunque están muy de moda, están muy debatidos. Le tocó el papel a la vitamina C hace unos años y ahora son los compuestos fenólicos que o son la maravilla o no son nada. Y el selenio, que es un elemento mineral, un microelemento, realmente muy pequeñas cantidades en la dieta se necesitan, pero realmente se está viendo que tiene actividad muy importante. En cuanto a la estimulación del sistema inmune, hablaríamos de las vitaminas del complejo B, de la vitamina C, fundamentalmente, y de los antioxidantes, prevención de la obesidad, la fibra y las pectinas, y aquí estaría el freno del deterioro por la edad, es decir, el envejecimiento, frente al que todos luchamos, pero que qué bien que vayamos siendo, porque si no quiere decir que estamos muertos. Pero bueno, todos nos oxidamos día a día y envejecemos un poquito, pero con la ayuda de los antioxidantes lo haremos en mejor medida o con mejor cara, intentamos. Bueno, pues, ¿qué fruta sería la mejor? Nos podríamos preguntar. Pues ninguna, eso es lo que quería reflejar aquí, sino que una dieta lo más variada posible es lo que nos va a dar mejores resultados. Aquí lo que he querido recoger, esta tabla está basada en una publicación de la doctora Begoña Medilla y muchos colaboradores y ampliada. Pues tendríamos folatos, antes se hablaba, ¿qué alimento? Y decían, pues ninguno, es que no existe el alimento ideal y el único alimento en el que nos podríamos alimentar a base de él exclusivamente no existe. Pues hay muchos, con lo cual está muy bien porque también tenemos muchas posibilidades para consumir alimentos diferentes, de hojas, de frutos, de tallos, etcétera. La vitamina C lo mismo, los carotenoides, fundamentalmente el betacaroteno, la vitamina E como vitamina liposoluble, los fitoesteroles, los fitoestrógenos, estos estarían más referidos también en otros compuestos, tienen más, como sería la leguminosa, la soja, pero también tienen, etcétera. Tendríamos muchísimos. Y lo que quiero remarcar aquí es que se han hecho muchos estudios diciendo, bueno, pues si sabemos que estos compuestos son beneficiosos para la salud, ¿por qué no utilizamos esos compuestos obtenidos de los alimentos de forma aislada y los proporcionamos a las personas para prevenir esa enfermedad? Y se ha visto que los resultados eran totalmente lo contrario. Esto ocurrió la primera vez con los carotenoides, con el betacaroteno. Se vio que tenía un efecto muy beneficioso en pacientes que tenían cáncer de pulmón, pero claro, era agotador buscar alimentos que fueran muy ricos en betacaroteno y que tuvieran que consumir tantísimos productos vegetales. Entonces se dijo, bueno, pues directamente un suplemento de betacaroteno. El resultado fue totalmente el contrario. ¿Y eso por qué es? Pues porque en cualquiera de estos productos, que muchos de ellos están en distintas casillas, no hay un solo componente, sino que el efecto beneficioso muchas veces es un efecto sinérgico. Y eso es el beneficio. Antes se ha hablado también de los fitoesteroles, nos pasará lo mismo. Muchas veces tenemos esos componentes minoritarios que son los beneficiosos. ¿Qué nos ocurre con algunos alimentos formulados? Y yo apoyo muchos desarrollos de alimentos funcionales, pero hay que tener cuidado porque algunos de ellos pueden hacer que otras vitaminas, como es el caso de los fitoesteroles con la vitamina A, no se absorban adecuadamente cuando se consumen en alta cantidad. Por eso viene una recomendación de no recomendado para niños o para embarazadas, etcétera, ¿no? Entonces, utilizar los alimentos como fuente de estos compuestos en la mayor medida posible. Estas tablas sé que no se ven, estarán en la publicación derivada de este curso, pero lo que quería reflejar nuevamente es eso, que podemos tener muchísimas frutas, muchísimas hortalizas de tallo, de hojas, tubérculos, raíces, y siempre tendremos algún compuesto interesante. De manera que en nuestro plato, cuanto más variado sea en estos productos vegetales, con más color, mejor. Las recomendaciones, si nos centramos en las frutas, decíamos que estábamos en la segunda
en el segundo nivel de la pirámide. Uno de los problemas cuando se surge en las recomendaciones de frutas y hortalizas son el tema de las porciones, de los tamaños de las raciones, porque en España estamos acostumbrados a hablar de platos y para nosotros lo que es hoy ha sido otra de las preguntas comiendo y está muy bien esto de la multiculturalidad porque aprendes y reflexionas sobre cosas que no habías pensado tú mismo, ¿no? Cuando se nos ofrece un plato de carne, bueno, en España generalmente son patatas fritas, pero cuando te ofrecen, ¿no?, el que haya verdura, ¿no?, ¿eso es una ración o no es una ración? Bueno, pues en Estados Unidos eso es una ración, son las cucharadas grandes de servir. En nosotros, si no vemos un plato lleno, consideramos que no hemos comido nada, ¿no? Entonces, bueno, pues siempre hay que decir, cuando se miden las raciones, qué es lo que se está considerando de ración, que es a veces complicado, pero bueno. ¿Y cuáles son los hábitos dietéticos de nuestra población respecto a este consumo de frutas y hortalizas? Aunque parece ser que no vamos muy mal. Nuestro patrón de referencia para saber lo que consumimos, solemos utilizar el panel de consumo alimentario. Este estudio se hizo en los 20 años últimos hasta el 2007 y lo que se vio fundamentalmente es el consumo. Bajó, en los primeros años de los 90 hubo una bajada del consumo de frutas y hortalizas tremendo, que ya se ha ido recuperando poco a poco. No se han llegado todavía casi a esos niveles, pero estamos recuperando. Y se ve que también hay, por ejemplo, en este caso, las naranjas es nuestra fruta de elección, las manzanas, esta sería nuestra cesta de la compra. Aquí tendríamos los plátanos, que gustan mucho en España, las peras y luego el resto de las frutas. Este otro resto de frutas, yo espero que los responsables del ministerio, que se llame como se llame en un futuro, pues que lo vayan desglosando, porque antes, pues clarísimamente nuestra oferta de frutas era muy escasa, pero ahora tenemos muchas frutas que ya hemos incorporado y que estaría bien ponerles nombres y apellidos. Esto es lo mismo en cuanto a hortalizas, pues la estrella, y para mí, que es mi producto sobre el que trabajo muchísimo, es el tomate. Nuevamente, en los años 90 hubo una disminución en el consumo que se ha ido recuperando. Está excluido la patata, que aunque se podría considerar una hortaliza, en España la patata tiene tanta importancia que siempre comercial que se estudia por separado. Y pues tenemos judías verdes, bueno, ahora están muy caras, pero siempre se han consumido mucho. Lechugas, que antes solo era lechuga, de igual manera ahora tenemos muchísimos productos de ensalada, pimientos y cebollas. Estos serían los más típicos. Los últimos datos que tenemos del panel de consumo y analizado por Mercasa, pues es muy interesante. Ya la población española está aumentando muchísimo. En los últimos 10 años ha aumentado un 14%, lo cual es realmente muy significativo. Y si pensamos además en las características de los hogares, esto además es importante, pues son datos del año pasado, del 2009. ¿Qué ha pasado con la crisis? Pues que han aumentado los hogares con personas mayores, las parejas con hijos, muy poquito, sobre todo parejas adultas con hijos, es decir, aquellos que se han independizado no han tenido hijos. Y los que se tenían que ir, pues yo ya me he ido, parejas con hijos mayores no se han ido. Es decir, los que se han ido no han tenido hijos y los que se iban a ir se han quedado. Entonces han aumentado aquellos hogares de parejas con hijos mayores. Ese es el perfil que tenemos. Y en cuanto al consumo o al gasto, las frutas frescas y hortalizas y patatas, pues nos posicionamos muy bien, consumimos bastante, que eso está muy bien. Y el gasto, dentro del gasto medio anual, que se estima en unos 1.500 euros por persona al año en alimentación, pues no somos de las cosas más caras, las frutas y hortalizas, ya me incluyo, y tenemos aquí la carne y los productos de la pesca. O sea, esa carne que evidentemente hay que comer de todo, pero desde luego que está muy presente en nuestra alimentación, pese a esos elevados precios, sigue estando muy presente. Otra cosa es qué tipo de carnes se consuman mayoritariamente, como se mencionaba esta mañana también. Otra cuestión que ha sido muy clara el año pasado es que ha cambiado el perfil de las comidas. Hay más gente que en las muestras sale que come en casa, realmente no come en casa, no va a comer a casa, pero se lleva la comida de casa. Ha disminuido mucho el gasto
en comer fuera de casa, aumentando el de casa. Muchas veces pues llevándonos la tartera por estas. Lo que ha bajado es el gasto en hostelería y en restauración. Estas serían las frutas y hortalizas frescas. Ha aumentado tanto las frutas como las hortalizas en el consumo, y únicamente el precio de algunas frutas frescas sí que ha aumentado, en algunas en concreto. Esto sería por distintas variedades. Estas dos transparencias las iba a quitar, pero esta mañana hemos oído una cosa muy importante, y es que en un principio, cuando se caracterizaba la dieta mediterránea, se ha hablado de accesibilidad, y que luego, cuando se iban teniendo más recursos, pues se consumía, o sea, se comía lo que se podía pagar. Bueno, pues ahora esa no es nuestra cuestión. Entonces, por eso la labor de educación nutricional es tan importante. ¿Por qué? Porque productos que son más caros que otros, por ejemplo, plátanos, ¿vale?, que son más caros, o sea, ha subido el precio. ¿Y dónde están las uvas? Que las he visto yo por allí. Y las uvas, ¿vale?, son caros. Si nos vamos, que esta también la iba a quitar, pero cuando he visto lo de esto me ha parecido interesante, si nos fijamos por clase social, el consumo por encima de la media en la población que se podría suponer de clase social baja, pues las uvas, que son caras, se comen, y mucho. Y los plátanos, en otros también. O sea, entonces dices, no hay una relación entre el precio. Hay otras cuestiones de costumbre, de querer, pero en el caso de las frutas y hortalizas no son los productos que están más condicionados. Hay que tener también estos datos del panel. En las frutas y hortalizas tienen un error importante, y es que en aquellas comunidades autónomas que se producen muchos productos, el autoconsumo no está contabilizado, y muchas veces salen esas comunidades como pues bajas en consumo. Bueno, ya se ha hablado esta mañana de este trabajo que puso de manifiesto el que nos estábamos alejando del patrón de la dieta mediterránea. Cuando el trabajo que se menciona esta mañana puso de manifiesto esto, las autoridades competentes dijeron, ¿y qué podemos hacer? Entonces, la Unión Europea se planteó el año pasado, en el 2009, y estableció un reglamento, quiere decir que es de obligado cumplimiento para todos los países miembros de la Unión Europea, estableció el plan de consumo de frutas y hortalizas en las escuelas. Este es el cartel de esta actividad. Y les voy a comentar brevemente mi participación en este programa a través de la colaboración con la Comunidad Valenciana. Para cada comunidad, en el caso de España, se establecía, el Gobierno español estableció a través de la Unión Europea, pues cuál era el presupuesto, cuál era el destinatario. El público destinatario eran niños entre 3 y 12 años, a qué número de colegios, de centros se tenía que atender, y decir que en la Comunidad Valenciana sabía que hay alrededor de 1.500 centros escolares. La acción estaba presupuestada para visitar 400 colegios por año. El año pasado se visitaron a 1.300, y este año ya hemos visitado 1.500, y se va a intentar ir a 1.500 3 veces, para que la acción sea más continuada en el tiempo, porque no es cuestión de llegar a un colegio y dar frutas y hortalizas, sino educar, sino hacer una parte de continuidad. ¿Quién tenía que desarrollar estas acciones? Bueno, pues se consultó con distintas entidades, se vio quién tenía experiencia en la materia, y en colaboración con la Consellería de Educación, en el caso de Valencia, la Consellería de Sanidad e instituciones sectoriales. En este caso fue la Fundación Sabor y Salud la elegida para realizar esta acción. Yo pertenezco al comité científico de esta fundación, y es algo que llevábamos haciendo ya desde casi 10 años en los colegios, mucho más elaborado, con un guiñol, con unas canciones, etcétera. Teníamos ya experiencia en la Comunidad Valenciana de realizar estas acciones, y en concreto en este año comenzó en octubre. Esta es la consellera Maritina Hernández en la puesta en marcha de esta acción, y se han visitado más de 1.500 colegios, y se va a hacer esta acción 3 veces al año. Se trata de que los niños, pues en este caso, bueno, pues esta es Jaume I, creo, y los caballeros, pues siempre hay alguna figura que les resulte pues atractiva, y familiarizarse con el consumo, y que siempre haya algún día que en el almuerzo, como dicen en la Comunidad Valenciana, pues sea fruta, es decir, en ese recreo, pues que sea fruta. Y esa, bueno, pues es mi participación.
Entonces, para la pregunta final de si es posible una dieta mediterránea en el siglo XXI, como plantean los organizadores, creo que sería que la contestación que tengo que dar desde el sector hortofrutícola o desde lo que me ha tocado exponer es que sería de pecado no hacerlo. Tenemos unas rutas con sabor de frutas y hortalizas en España fantásticas, tenemos muchísimas frutas y hortalizas de grandísima calidad con denominaciones de origen protegidas o geográficas de calidad reconocida, y creo que lo debemos hacer. Evidentemente, las recomendaciones son las que estamos dando todos: bajar las proteínas y las grasas, aumentar la fibra, carbohidratos complejos, lo que hay que evitar, y consumir gran variedad de frutas y hortalizas frescas, porque es en esta variedad realmente en la que vamos a conseguir estos beneficios. Pues nada, muchas gracias.